Hola, bienvenidos a Sueños Sonoros, el lugar donde de la mano de los más grandes de la industria aprenderemos a cómo sí podemos vivir de la música. El día de hoy estaremos con un gran productor ejecutivo, destacado en Caracol Televisión y con más de 19 años de carrera en este medio, ha estado en la producción de múltiples programas que han sido bien recibidos tanto a nivel nacional como internacional, contribuyendo al prestigio y a la calidad de la programación de Caracol y del país. Su trabajo ha sido clave para el éxito de proyectos y series, y además ha sido el encargado de series como El Hijo del Cacique, Cuando vivas conmigo, Canto para no llorar, La historia de Arely Senado, y entre otras también Sinurrio de pasiones. El día de hoy está con nosotros Manuel Peñalosa, productor ejecutivo de Caracol Televisión. Hola Manuel, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Con todo gusto, de hecho es un placer tenerte acá. Es muy real que estés con nosotros hoy, un productor como tú, que tiene tantas series y tantas novelas hechas, estés con nosotros hoy dándonos un poquito de tu participación en este proyecto. No, para mí es un placer, con muchísimo gusto. Gracias por tenerme en cuenta y por la invitación y poder compartir mis experiencias es de mayor agrado. Muchas gracias. Pues para empezar y para darle el contexto a nuestros oyentes, me gustaría que nos contaras qué es ser un productor ejecutivo, para que ellos entiendan tu cargo. Bien, esa palabra de productor ejecutivo da mucho de qué pensar, porque es lo que yo diría como el piloto de un barco que lleva a todos sus marinos y todo su equipo a buen puerto. Es como en la parte de administración de empresas llamaríamos un gerente de producto. En un canal como Caracol Televisión, donde estoy trabajando en este momento, y ya llevo pues 19 años, hay varios productores ejecutivos. Yo soy uno de ellos y me encargo de organizar con un equipo muy grande. Yo no soy la única cabeza. Sobre mí pesan otros ejecutivos como Davo García y que se encarga de toda la concepción del proyecto en general, de la supervisión de los libretos, de las escaletas, y yo soy como un artífice de llegar ya de ejecutarlos, armando los equipos de dirección de arte, de dirección de producción, fotógrafos, el elenco, y vamos haciendo como una especie de convocatoria para que tanto el vicepresidente de producción y contenido, Davo García, y el canal en sí mismo, con otros serie de ejecutivos, decidamos quién es el elenco apropiado para hacer el proyecto que estamos haciendo. Ok, o sea, se puede decir que tú vas como aterrizando todo lo que los demás van planteando para que se pueda realizar y todo esté dentro de los parámetros que se ponen en un inicio, ¿sí? Es Sí, como, hay una concepción de una idea y un argumento, y ese argumento se aprueba, se traduce en escaletas, en libretos, y que tienen un diseño de producción donde como productor ejecutivo forma parte para poder entrar en parámetros de producción. Todos tienen unos parámetros de producción para poder entrar en un presupuesto que tenemos todos, y después ahí sí ejecuto con nuestro equipo de dirección. Se hacen las propuestas, quién va a dirigir, quién sería la persona adecuada para el tal o cual proyecto, quién sería el fotógrafo, quién es el director de arte y el jefe de producción, la persona del casting, la persona de locaciones. Cada uno tiene una especialización, una especialidad para ir desarrollando. Se hace el casting, se pide la aprobación, se hace la contratación, de la cual también formo parte. Entonces yo tengo como la responsabilidad ya de, al ejecutarlo, de ejecutar el presupuesto y de que además sea exitoso en términos de rating. Entonces superviso diariamente que todo esté funcionando bien. Tenemos unos meses de preproducción, unos meses de grabación, pero que esos tiempos se cumplan. Miramos la edición, la musicalización. También escojo el productor musical cuando es musical, o el productor musical, aunque no sea musical, también hay una música incidental que ok, se manda a hacer, que se manda a componer,
que va de la mano de las escenas y del espíritu de la obra, y lo cual sí se traduce en el resultado que ustedes ven cada día en el televisor, con capítulos de 43 minutos, algunas veces por 60, antiguamente eran por 120 Uf, y a veces fueron algunos hasta 200 y pucho. Hoy en día se han reducido, se ha logrado como un acuerdo entre las plataformas y nosotros, que seamos de 60, pero también los originales son de 6, de 8, de 10, y con una temporada y con una segunda temporada, porque pues todo esto es dinámico, y así sucede en el mundo entero. claro. Unos con más tiempo que otros, o Ujú. con más presupuesto que otros. Oye, pues está muy, muy chévere lo que es tu trabajo en sí. Tienes la administración de todo, podría decirse. Te encargas de que todo salga bien, la asignación de roles. Y pues entre todos los temas que tú dijiste, que son un montón de preguntas las que te quisiera hacer, pero pues me toca centrarlas a este programa, me gustaría que nos dijeras cómo se mide el rating, cómo sabes si tuvo éxito, cómo se empieza a mirar eso. En Colombia hay una empresa que se llama Cantar y Bope, que es la que se encarga de medir el rating, no solamente de las novelas, sino también el rating de la radio y de los productos y del consumo. Ella tiene como una gran medición, básicamente de la televisión, es a través de un aparato que se llama People Meter, que ellos distribuyen a lo largo y ancho de las 7 ciudades más importantes de Colombia, en los estratos sociales, en los 3 estratos sociales o más que tenemos, Ujú, donde los colocan, piden el permiso, los colocan en el televisor, y cuando entra una persona a ver un programa debe decir quién es, qué miembro de la familia es, qué edad tiene, y ahí queda registrado que está viendo, y eso va a una central, y al día siguiente vemos quién en la costa o en Antioquia o en Boyacá o en Centro o en Oriente vio, y qué miembros fueron en términos de edades, y mayores de 40, entre 18 y 30, y se va segmentando y se va analizando quién está viendo el programa con una estadística que ellos van compartiendo día a día en las mañanas para los canales, y que además sirve como herramienta de venta de la pauta que nosotros tenemos en televisión, porque hay un centro que revisa ese rating, y eso, entre más rating, pues más se vende. De eso vive la televisión. Nosotros vivimos, como todos en la radio, vivimos en la radio y en la televisión vivimos del rating claro. y de quién paute. Ujú. Gracias por compartir esa información porque sé que los que nos vayan a escuchar, tengo muy seguro que la mayoría no va a saber que eso se media así, o sea, de esa manera como tan específica y que da tantos valores y tan perfectos, o sea, tan justos realmente. Bueno, o sea, aparte de esto, también te quiero preguntar, pues tú siendo y trabajando ya tanto tiempo en Caracol, o sea, eso ha sido un éxito para ti realmente, creo que en tu carrera tiene que ser. No, no, pues no sé cómo es, pero me atrevería a decir que es de lo más chévere que tienes, que ya llevas bastante años en Caracol. Y me gustaría saber cómo fue tu historia, que estudiaste, cómo llegaste allá. Aquí sí estamos hablando de historia patria, ¿no? Estamos hablando del siglo pasado. Pues eso tiene su historia, pues básicamente en el año 1983, es más o menos. Yo estaba estudiando administración de empresas en el Externado de Colombia. Sin embargo, hubo un momento en que yo estaba un poco como aburrido de la carrera, y me permitieron cortar con la carrera, y me fui de viaje por Sudamérica echando dedo en la época que todavía había mucha seguridad. Me llevé una carpa, duré como 6 meses por allá, por Ecuador, por Perú, por la selva ecuatoriana, por las playas, conociendo el mundo a través de la gente que estaba viajando, básicamente, porque en ese momento pues viajaba mucha gente, pues bueno, aún todavía, pero era muy chistoso porque la gente saltaba a Colombia y llegaba hasta Panamá, y saltaba a Colombia y llegaba al Ecuador. Y ahí y mucha gente, de entre esos conocí a muchos uruguayos y argentinos que venían subiendo por la dictadura. Entonces, en ese ámbito, de alguna manera juvenil, de querer hacer algo por el mundo, empecé a mirar qué podía servir, qué podía yo aportar en el mundo, y pensé que a través de los medios audiovisuales, cine, en ese momento cine, podía poder concebir alguna idea y decirla pues a los espectadores, y manifestar como mis conceptos. Cuando regresé,
me dije, pues yo debo terminar la carrera que estaba haciendo, y en ese orden de ideas empecé a buscar como alternativas a la carrera. Entonces me la pasé estudiando, fui a mucho teatro, conocí el Teatro La Candelaria, el Teatro Libre, el Teatro Taller de Colombia, hice un curso de foto fija y conocí un mundo pues diferente al que estaba viviendo. También conocí la salsa, que no conocía la salsa. Yo soy de origen boyacense, entonces yo era hombre de chucuchuco y de rock. Conocí un poco la salsa, el reggae, y empecé a buscar como ese ambiente de la salsa. Entonces entré en el mundo del goce pagano, de la teja corrida, de quiebracanto en la quinta, y ahí fui conociendo a gente que estaba dedicada al cine. Fue como por ahí donde yo empecé a decir, a mí lo que me gusta es como el cine, como el cine. Sin embargo, yo seguí estudiando y trabajando al final. Terminé las materias, no me gradué, porque tuve la fortuna de que, afortunadamente no me ha pesado, tuve la fortuna de que cuando empecé a hacer la tesis, eso fue una mezcla de todo. Empecé a hacer la tesis de grado sobre la industria cinematográfica en Colombia. Era el año 83, 84, nosotros hacíamos más o menos unas 5 o 6 películas al año, mientras que Brasil, por ejemplo, nos hacía 103, 105 películas al año. En esa época ya era una gran industria. Y entonces, entre el director de tesis y yo empezamos a analizar por qué la gente no iba a ver cine nacional. Porque una cosa es hacer una estadística, decir, por decirte un ejemplo, voy a hacer el análisis industrial de la industria automotriz. Entonces son tantos carros, produzco tantos carros, y aquí producíamos películas, pero las salas de cine no se llenaban. Entonces la pregunta era ¿por qué? Y yo no tenía ni idea de nada de eso, porque no sabía ni de cine, ni de plano, ni contraplano. No tenía una formación cinematográfica ni artística, ni mucho menos. Yo habría sido, lo máximo que había hecho era un curso de fotografía y había sido bailarín en mi época de la juventud, pero nada que tuviera que ver con la parte plástica. Entonces me dediqué como a estudiar con un amigo que vivía en un apartamento, que también él quería ser director de cine, y empezamos a estudiar y a hacer el tema de la tesis, y tuve la fortuna, porque sí fue afortunado que mi papá me secundó y me permitió y me apoyó. Entonces empecé a estudiar todos los días todo lo que no había visto en ninguna carrera. Entonces era como disciplinado, autodidacta, digamos, de alguna manera siempre he sido un poco así. Y entonces aprendí todo lo que no sabía, de Griffith, del montaje, de la fotografía, de la escuela de Rusia, de los neorrealismo italiano, del cinema verité francés, de los directores de esa época. Y estudiábamos, y estudiábamos, y estudiábamos, y en medio de todo eso salieron unas becas que Focine, que era como el estamento de la época, ofreció para ser becario de una de esas películas que estaban haciendo, unas en largometraje y otras en mediometraje. Unos mediometrajes de 25 minutos, donde había un productor que presentaba el proyecto con unos directores, y yo fui y me presenté la hoja de vida. Entonces, cuando me hicieron la entrevista y me preguntaron por qué yo quería ser administrador, productor, me dije que yo era administrador, o me había formado en la administración de empresas, y quería ser productor porque entendía que la producción era la parte administrativa de un proyecto. Mientras que todo el mundo quería ser o director de fotografía, actor, y pues ninguno quería ser. A la gente le parecía extraño. Entonces me asignaron unos proyectos. En esa época logré hacer 8 mediometrajes, 8 películas en mediometraje en 16 milímetros. Tuve también la fortuna de que me asignaron como primera vez a un director de cine que pues, ustedes no deben conocer. Si ustedes lo pueden investigar, es Luis Alfredo Sánchez, un director de cine que estaba casado, y en paz descanse los dos, que estaba casado con una rusa, Natalia Yartovskaya. La mayoría de los directores de cine de esa época venían de Rusia o venían de Checoslovaquia. Norden era el único que había dirigido, que había estudiado como en Francia, y él había estudiado periodismo y dirección en Rusia, y Natalia era montajista. Entonces, Se complementaban. se complementaban. Entonces hicimos 3 películas seguidas, pero lo interesante era que yo era asistente de producción
practicante de día y era tercer asistente de edición de noche. Noche. En esa época pues era uno muy pelado de 23 años, no dormía o dormía muy poquito. Y ellos fueron muy generosos con sus experiencias y con sus estudios y nos reuníamos todas las noches en su apartamento y ahí aprendí de todo el cine ruso, de Tarkovsky, de Sergei Eisenstein y Las escaleras de Odessa, La Corazón Potemkin, todas esas películas que eran referentes en la edición en su momento. Entonces tú empezaste por el cine, o sea, tú estabas estudiando administración. Tenías Sí, más o menos, por lo que entendí, estabas entre los 20 y 23 años cuando estabas en tu carrera y dijiste, y fue cuando te diste como tu tiempo de ir y conociste todo este otro mundo y donde te diste cuenta que querías el cine. sí, así fue. Así fue. Exacto. Y me gusta mucho porque pues realmente, pues algo que pasa es que a nosotros las pasiones, pues realmente a veces la tenemos como muy clara desde pequeños y nos da el miedo. Pero en tu caso tú la descubriste y fue algo que viste por abrirte al mundo y te tiraste allá porque esto es lo que me gustó y me gusta mucho, me motiva mucho a hacer. Era un tipo practicante, era practicante, sí, pero pues tenía esa época en que yo no recibía un peso. Ya después me ascendieron a ser asistente de producción con una paga. Nos fuimos a hacer una película a los Llanos Orientales que se llamó El Poto Chusmero, inclusive, que ganó un premio, que era una adaptación de un cuento de Chekhov. Sí, eh, y ahí pues entré en la fascinación del mundo audiovisual. ok, y después de eso, ¿cómo llegaste? O sea, ¿qué te trajo hasta Caracol después de ese mundo del cine? Que Uy, es que eso quiero llegar acá porque quiero meter algo de todas las novelas que, bueno, de la mayoría no, de series y que has hecho, que veo que tienen algo parecido y que me gustaría preguntarte, eh, pero Entonces ahí, bueno, entonces como, así como rápidamente, entonces no, perdóname. hice 8 mediometrajes, se Ok, acabó ese programa que había, entonces yo me fui a hacer comerciales 4 años, hice esos comerciales, apliqué para trabajar en Sempro Televisión, que en aquella época no había canales de televisión, sino eran programadoras, en aquella época hice como jefe de producción varios proyectos, entre esos el Oasis, que estuvo Shakira, hice La Otra Mitad del Sol, Tiempos Difíciles, Perro Amor, ¿Por qué Diablos? Después hubo unos cambios en el medio y se acabaron las programadoras, se acabó Centro Televisión, llegaron los canales privados, seguí haciendo comerciales un tiempo, después me fui a una empresa que se llama Teleset, e hice unos productos, uno para Caracol y otro para televisión, con esa empresa que se llama Teleset, y hoy en día es Sony. Y después de un tiempo de haber hecho un trabajo para la Fremantle Media en Dallas, Texas, me llamaron de Caracol y me vincularon ya hace 19 años, de las cuales vengo trabajando desde hace 19 años aquí haciendo 1 o 2 novelas al año. eso es bastante, diría yo, para cualquiera que tenga las aspiraciones en este momento de llegar a ser alguien como tú. Creo que eres un muy buen exponente de una figura a la que uno quiere llegar a ser. Más que nada porque pues te la viviste con toda. O sea, generalmente algo que nos pasa ahorita a los que estamos como en ese mismo rango de edades donde tú estabas en ese momento que descubriste tu pasión, es que pues viendo cómo está el mundo nos da ese miedo de aventurarnos, de verdad tirarnos porque pues está difícil. Pero pues realmente después de escuchar experiencias como la tuya es lo que uno lo mueve y realmente es lo que buscamos con esto, que nos mueva y encontrar la forma de llegar hasta eso que queremos hacer y eso que nos mueve por dentro, que pues en nuestro caso es la música en este momento, pero pues que también es un medio artístico como lo que tú haces. Con esto aparte, te quería preguntar pues aparte de todo esto, con estas novelas en las que has trabajado, me doy cuenta que hay muchas que comparten bueno, novelas y series, que hay muchas que comparten música, que hay muchas en las que, por ejemplo, en las de Arelis, es literalmente hablar de la vida del cantante y de cómo está esto. Entonces, me gustaría que me contaras un poco de cómo es fusionar sí, esto de la música con la televisión, con el cine, y cómo uno puede medio entrar ir estando ahí, cómo escogen al que hace la música, cómo escogen al que va a cantar. Sí, bueno, ahí hay como varias preguntas a la vez, porque una cosa es hacer la bionovela de alguien, Ok, ¿sí? Y que va acompañado de un productor musical que se ha dedicado a todo, que ha estudiado y que es músico por lo general y que sabe todo lo que tiene que ver con el drama,
y otra cosa es hacer música para televisión. Ok. Ahí hay dos puntos. Entonces, sí, yo he tenido la fortuna de hacer varios bionovelas a lo largo y ancho de Caracol. He hecho pues, Los Morales, he hecho El Hijo del Cacique, y he hecho Loquito por ti, Ariel y Senado, primera y segunda temporada, La Cacica, la historia de la Cacica. Pero también, de alguna manera, como que cuando cojo los proyectos, como me gusta la música y soy melómano, ya impregno algún momento musical y ahí es donde entra un poco la aventura mía en términos de la música. No es mi toque, por ejemplo, en El Secretario, que fue una novela exitosa que hicimos hace muchos años, incluí temas de bomba estéreo, del sistema solar, entonces que estaban empezando en aquel momento y que eran posibles para poderlos conseguir porque las licencias y porque toda la sincronización que tiene que ver, que es importante que ustedes sepan que eso del sincronismo es bastante importante hoy en día, Ujú. era posible. Entonces, ahí ya en términos de música, entonces cuando se habla de una novela normal que no es una bionovela, tú necesitas de un productor o un músico que te haga la música incidental. Ujú. Ok. Interpreta las escenas y le pone las emociones desde el punto de vista musical. Usted como músico sabe que le pone el color, le pone el sabor, le pone el ritmo Sí, saben a como las qué escenas, momento se va a usar ahí, ya hace qué melodía cortes. entra. Entonces yo contrato un productor que se le encarga, que por una plata se encarga de hacer como 32 temas de 2 minutos cada uno, desglosados cada uno con sus respectivos stems, baterías, pianos y cada uno que eso le va a uno la alimentación porque siempre para 60 capítulos se necesita música, Ujú. alta música y ahí vienen entonces el tema de amor, el tema de odios, el tema de comedia, de acción y cada uno tiene su propio género de acuerdo a lo que estamos haciendo. Yo he trabajado mucho con Nicolás Uribe, un hombre exitoso en términos de música occidentales y de temas de cabezote. También le pedimos que haga como el tema del cabezote, que es el que se vuelve referente y dice que la gente canta y escucha cuando es famosa. Y eso es el que cuando suena ese tema en el televisor, tú vas a mirar, empezó tal novela. O sea, es la parte que como que captura a la gente solo por el sonido de las intros, por ejemplo. Y la otra es ya hacer la música de una bionovela. Entonces, en el caso de Arelis Henao nos vendió su vida, le pagamos unos derechos por su vida y por sus canciones. Ok. Hay unos más difíciles que otros. Arelis tiene una ventaja y es que todos sus foros y todas sus obras, la mayoría son de ella y consiguió todos los derechos para la novela y nos dio 30 obras. Uf, Y que fuimos contando con la historia de ella. Según claro. su propia historia la fuimos contando una por una, cómo fue en cada momento. Obviamente todas esas novelas tienen de realidad y de ficción. Eso es una mezcla de las dos cosas. Entonces ahí entra un productor musical que puede ser el mismo de la música incidental u otro, pero yo trabajo con él mismo. Entonces con él sí ya empezamos a trabajar con los actores y con el elenco que canta, las voces, si canta bien, si canta mal, si a veces es actor y no canta, toca doblarlo, o si es cantante, a veces no es tan buen actor, entonces, ¿por qué día uno se va? Eso pasa mucho con los vallenatos, porque puede que canten, pero no son los mejores. Entonces, esas son decisiones que vamos a ir tomando ya en la preproducción que te contaba, que yo armaba todo el grupo, entonces esa forma parte del grupo, vamos revisando. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cantar, del caso de Arelis. Entonces, Mariana Gómez canta. Entonces, listo, ella canta y es buena actriz. Ujú. Verónica Orozco canta y buena actriz. Hay algunos casos que no es lo mismo y se doblan. Entonces él tiene que grabar todas las canciones para que el actor las doble y que parezca lo está haciendo bien y que no se note eso fundamentalmente. Y Claro. muchas veces, inclusive así la canta la propia actriz, pasamos por el estudio primero y se bota una pista en la grabación para que se doble a sí misma, pero sabemos que es la voz de ella. Y otras veces es en vivo y indirecto, hacemos cosas en capela, entonces él tiene que ir allá, tiene que grabar con sus equipos, ver que está entonada, que está bien y repetir. Entonces eso es el trabajo de un músico que hace una bionovela. Y por otro lado, hoy en día hay una figura que se llama supervisor musical, que va de Ok. la mano también del productor, y es el que le pone
otros temas adicionales a la obra, porque no todos son temas de la bionovela, y si no es una bionovela, pues son temas que van sonando por cada personaje, o porque estamos en una fiesta, o porque queremos acompañar una escena. Entonces propone unos temas X, nacionales o internacionales, que le peguen a la escena, y él se encarga de conseguir los derechos, de la obra, los derechos del fono, para ponerlos en la obra. Pues si te das cuenta, en las series o en las obras dice al final, en algunos créditos, supervisor musical. Él se encarga de ese punto. Ok, vale, me gusta mucho. Gracias por toda esta información porque así como nos sirve y nos informas, esto le sirve a gente que quiera trabajar en este medio. O sea, hay muchas formas de entrar ahí siendo músico. Entonces, te agradezco por esta parte. Y bueno, también te quiero preguntar así sobre otra vez de ser productor, porque pues también hay gente que le gusta mucho este mundo y también nos pueden estar escuchando. ¿Qué habilidades sientes que se necesitan o así como... ¿Cómo crees que son las cosas básicas que uno tiene que tener para llegar a ser un productor ejecutivo? Eh, linda pregunta, ¿no? No, pues desde tu experiencia y desde cosas que tú sientas que tienes, No, porque no, tienes que yo creo tener que muchas. como toda carrera, pues, se requiere, pues, o sea, una, eh, una, una capacidad de liderazgo. Ok, Eso listo. es, Una yo creo primera. que una primera es ser líder, y pues el ser líder también tiene que ver muchas veces, porque ¿qué es ser líder? Hay buenos líderes, hay malos líderes, hay de todo. O sea, el líder no significa que los lleve por buen camino. Hay líderes que nos han llevado al precipicio. Y Y que ser entonces, líder se aprende, ¿no? O sea, eso es un proceso que también uno va llevando y no es que uno nació con eso. Bueno, hay gente que más o menos, pero pues, yo no sé si yo hablaría un poco por mí. ¿Qué características podría tener yo? Uno, que soy una persona comprometida con lo que hago, amo lo que hago, y entonces doy ejemplo de lo que estoy haciendo. ok. Entonces estoy con ellos y con el equipo permanentemente. Entonces estoy sufriendo las duras y las maduras. Si hay que trasnochar, trasnocho. Si hay que madrugar, madrugo. Estoy el sábado, estoy el festivo. Como que estoy ahí con ellos. Sí. Y por otro lado, como que buscamos también que sea un poco participativa, no autoritaria, sino democrática, desde que escucho todas las propuestas, a sabiendas que el que toma la última decisión soy yo. Ok, Eso es importante, porque el productor toma la última decisión. claro. Y esto es muy vertical, esto es de alguna manera muy vertical, eso es para abajo, es horizontal en algunos aspectos, pero pues cuando llega y el director está en el campo, es el director el que da la última palabra, y yo estoy allá y lo respeto. Estamos trabajando de la mano. Pero sí, yo creo que lo más importante ahí es como un liderazgo positivo. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, te voy a hacer otra pregunta porque pues a todos nos gusta y estamos armando una playlist para que la puedan escuchar después. Tal vez te coja un poco fuera de contexto, pero me gustaría que me recomendaras dos canciones que te gusten mucho, algo que puedas estar escuchando ahorita o que te hayan marcado. Dos canciones. Bueno, yo tengo muchas, pero a mí Siendo melómano, sí, tengo muchas. Hay una canción que a mí me ha gustado mucho toda la vida, que es, yo soy amante de Led Zeppelin, ok. y hay una que me gusta, que es, eh, si me gusta tanto que se me olvidó. Ah, tranquilo. Igual, tú dinos más o menos si nosotros la encontramos y pues igual la gente conoce Led Zeppelin, entonces seguramente sepan cuál sea. Es que el tema es Well, Lot, a Love. Vale, Sí, Well, Lot, a Lot. A Love, not a Love. listo. Es, Esa va a aparecer ahí es cuando la recomendemos. Whole, nota Love. Ok, vale. ¿Y cuál otro nos recomiendas aparte de esta? Y hay una que me gusta mucho de Puerto Candelaria Uf, hoy en día, que se llama Amor y Deudas. pero ¿quién no ha escuchado esa canción? Es muy buena. Muchas gracias por tu recomendación, Manuel. Esa es muy buena. Sí. Bueno, pues la verdad me quedo con 1000 preguntas por hacerte, pero pues ya se nos está acabando el tiempo, ya me toca cortar acá. Entonces, muchas gracias por habernos atendido en este ratico que estuvimos. Muchas gracias por tu historia, muchas gracias por lo que nos contaste y sobre tu experiencia de cómo uno puede llegar allá y sobre los otros trabajos que uno puede encontrar como músico dentro de la industria. Y nada más, muchas gracias.
Pues a ti y a todos, a Teusacá Estéreo, pues gracias por la invitación. Solo me resta decirle que no les dé miedo cumplir sus sueños. Muchas gracias. Bueno, y sin más, entonces, este fue el episodio de hoy. Les agradecemos a todos por acompañarnos, escucharnos. Les habló Rodrigo Rosso y no olviden subirle el volumen a sus sueños.